Bienvenido a tu canal Más Finanzas. En esta sesión hablaremos de los usos alternativos que tienen los instrumentos derivados en nuestro día a día, en la vida de los inversionistas, en el actuar de las instituciones y de, de aquellos traders que utilizan estos instrumentos. Comenzaremos primero definiendo qué es un derivado. Ajá. Un instrumento derivado, pues es un contrato que se deriva su valor del precio de un activo principal. ¿Esto qué quiere decir? Que es un título que por sí solo no tiene ningún valor. Depende de otro instrumento financiero al que llamamos o al que se le da el nombre de subyacente. Ajá. Eso es prácticamente lo que es un instrumento derivado. Ahora, veremos los diferentes tipos que integran el mercado de derivados. Como podemos observar, pues bueno, aquí tenemos lo que son los commodities, ajá, donde podemos encontrar el sector agropecuario, ganadero, el sector energéticos, por mencionar algunos, y bueno, tenemos una parte de lo que son o que integran este tipo de mercado, ¿no? De los commodities. También tenemos los instrumentos financieros del mercado de capitales, donde podemos ver lo que son las acciones, los bonos, las obligaciones. Ajá. Los instrumentos financieros del mercado de dinero, como son los CETES, las tasas T-bills, y sobre el mercado de divisas, pues bueno, que es el tipo de cambio que comúnmente vemos o vemos comúnmente en las noticias, ¿no? Sobre los indicadores financieros, pues bueno, aquí tenemos lo que son CETES, inflación, los índices bursátiles. De manera general, estos instrumentos son los que integran el mercado de derivados. Tocaremos ahorita o hablaremos de los instrumentos pues más comunes y buenos el uso que se le da. No olvidando, a manera de repaso, que un derivado es prácticamente como si fuera una apuesta. Ajá. Una apuesta donde un tipo de arreglo financiero, se hace un tipo de arreglo financiero cuya rentabilidad se deriva de la variación del valor de las acciones, bonos y otros activos como son los que acabamos de mencionar. En estos momentos hablaremos de lo que es un forward y bueno, más adelante es como son swaps, opciones, futuros, para entender un poquito cómo funcionan los derivados y posteriormente veremos lo que son los usos que se le dan a estos instrumentos. Los contratos forward acuerdan, son contratos donde las partes acuerdan cambiar activos en el futuro. El contrato especifica los activos a ser cambiados, la fecha de cambio y el precio. Los términos del contrato son hechos a la medida de las necesidades de las contrapartes. Bueno, aquí en un contrato forward obliga a los participantes, al comprador y al vendedor, a vender un determinado activo, a lo que se les comentó hace un momento, recibe el nombre de subyacente. Se pacta una fecha específica, futura, a un cierto precio. Este instrumento se puede utilizar para reducir o mitigar el riesgo de tipo de cambio, por ejemplo. Ajá. Ahora veremos ahora veremos lo que es un swap. Un swap pues son acuerdos para intercambiar flujos periódicos de dinero durante un plazo determinado. Pueden ser tan variados como la fuente u origen de tales flujos de dinero. Los más comunes son las tasas de interés y los de divisas. En todos los swaps existen dos elementos: el monto fijo, la cantidad acordada que se debe entregar
que debe entregar una de las partes en cada fecha de liquidación, misma que no debe sufrir variaciones, y el monto flotante, o sea, la cantidad a partir de la cual se hace el cálculo para la determinación del monto fijo y del flotante a pagarse en un swap. Pues aquí podemos ver comúnmente que los swaps se pueden contratar en alguna institución financiera, regularmente podría ser una casa de bolsa. Aquí pues mediante este instrumento se puede convertir lo que es una tasa fija a una tasa variable. Y bueno, este instrumento pues propiamente el banco, aquí lo que sucede es que el banco eh, o los bancos o los intermediarios financieros, mejor dicho, cobrarán la misma cantidad en cuanto al cálculo que ya tiene pactado cada uno. Aquí la única ventaja o desventaja que te puede dar este instrumento es que si yo tengo la expectativa, ejemplo, de pagar 1 millón de intereses, cuando yo hago un contrato swap, posiblemente ya no pague 1 millón de intereses, pague 800,000 pesos de intereses. Y los 200,000 pesos de diferencia los tendría que pagar la otra parte con la que se hizo este contrato del swap. Quiere decir que no pierde un banco, no pierde ningún intermediario financiero, lo único que cambia es que el monto de los intereses se cobra al 100%, solamente que se divide entre las dos partes. En este caso yo saldría ganando, yo me saldría beneficiada en este contrato swap porque yo estaría pagando 200,000 pesos menos de interés. Esos 200,000 los tendría que estar pagando la otra parte con la que se hizo el swap. Quiere decir que si él inicialmente, bajo las condiciones que contrató, él tenía estipulado pagar medio millón de intereses, ya no pagaría medio millón, pagaría 700,000 pesos, 700,000 millones de intereses, ajá, que son los que yo me estaría ahorrando. O podría ser viceversa. Posiblemente yo tenía pensado pagar 1 millón de intereses y ahora no pagaré 1 millón de intereses. A lo mejor pagaré 1,400,000 porque los otros 400,000, bueno, serían a favor, ¿no? En este caso serían a favor de la otra parte. Futuros. Los futuros son contratos a futuro altamente uniformes, es decir, son comercializados sobre una base de intercambios organizados. Son contratos que obligan a las partes a comprar y vender el activo de referencia a un precio y en una fecha futura predeterminada. Bueno, pues los futuros son muy similares a los forward en cuanto a función, pero son muy diferentes en la forma de operar, ya que los futuros operan en mercados preestablecidos, operan en mercados preestablecidos y con contratos estandarizados. Eh, Aparte un futuro, pues bueno, no se negocia entre dos partes, ¿no? Aquí hay un intermediario y bueno, en este caso pues entra la parte que es la cámara compensadora, que de cierta manera vigila el cumplimiento o interviene para que se lleve a cabo el cumplimiento de estos contratos. Ahora, una opción. Una opción es un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación a comprar o vender activos llamados subyacentes, como acciones, un futuro de índice como el del IPC o divisas, que son los instrumentos que comentábamos al inicio en la segunda diapositiva de los diversos instrumentos que conforman el mercado de derivados. Aquí como podemos ver, bueno, las opciones pues prácticamente existen dos clases.
una llamada call y otra put. Ajá. Vemos lo que es de manera una opción call es un contrato que se da a su comprador, que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar un activo subyacente a un precio predeterminado o precio de ejercicio, en o antes de una fecha concreta denominada fecha de vencimiento. El vendedor de la opción call tiene la obligación de vender el activo en el caso de que el comprador ejerza el derecho a comprar. Con una opción, bueno, en las opciones, a diferencia de los futuros, en una opción se paga lo que es una prima, que es lo que diferencia este instrumento de un futuro. Esta prima, pues como lo comenta aquí, te da el derecho, pagas una prima para tener el derecho, pero no la obligación, a diferencia de un futuro. Ajá. Entonces, pues bueno, esto es lo que es un call. Y bueno, un call tenemos las dos partes, una parte que es compradora y la otra parte que es una vendedora. Obviamente el comprador, pues bueno, paga lo que es la prima. Ajá. Y siempre la expectativa que este comprador va a tener hacia el mercado, pues es que este call tenga un precio alcista. Ajá. A diferencia de cuando vendes una call, tú cobras la prima. Ajá. Bueno, aquí podemos ver las diferencias entre lo que es comprar y vender una call. Ahora, la opción put, pues da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a vender. Ajá. Call es comprar y put, pues es vender. Ajá. A diferencia de la call, que se espera un mercado alcista, bueno, aquí encontramos lo que es las dos expectativas nuevamente en cuanto es al comprador y a un vendedor de una put. Ajá. Aquí vemos en el ejercicio, bueno, pues que te da el derecho a vender y bueno, en la otra pues te da el derecho a comprar. Y bueno, también tenemos lo que es el over the counter market, común conocido como el OTC. Las opciones son opciones estandarizadas y negociadas en los mercados sobre mostrador, mejor conocidos como over the counter market, también llamadas operaciones extrabursátiles. Y bueno, aquí veremos de manera eh, muy, muy general el uso que tienen estos instrumentos. Ajá. Los principales usos que se le dan a estos instrumentos, pues bueno, son de gestión del riesgo, de cobertura, de especulación y de arbitraje. En gestión del riesgo, pues bueno, aquí las empresas siempre van a buscar eh, gestionar el riesgo, ¿no? Ya sea que se reduzca o aumentarse, dependiendo del apetito del riesgo que tenga la compañía, la empresa o el inversionista, pues bueno, decidirá los instrumentos que utilizará para su gestión, ¿no? Para su gestión de, su, de sus portafolios, de las transacciones o de las operaciones que pretenda llevar a cabo. En cuanto al En cuanto a la cobertura, bueno, como instrumento de cobertura, si tenemos un determinado activo y queremos asegurarnos por cambios de su valor, adquiriremos otros productos que estén relacionados con ese activo. ¿Qué pasa aquí en la cobertura? Pues bueno, aquí ya se empiezan a hacer combinaciones de los instrumentos que mencionamos hace un momento para buscar reducir el riesgo, ¿no?
Quiere decir que cuando tú tienes la expectativa, por ejemplo, de un mercado alcista, eh, contrarrestes este riesgo con algún otro instrumento derivado que vaya contra el mercado y su expectativa sea bajista. Aquí dentro de esta cobertura, pues bueno, encontramos muchas combinaciones como lo que son los straddles, strangle, butterfly, beer, sticking beer, bull spirit y bueno, entre otras muchas otras ya combinadas con lo que son pues los derivados, ¿no? En cuanto a la especulación, pues bueno, aquí juega el valor del activo subyacente, ¿no? Aquí como ejemplo, pues bueno, tenemos regularmente en las noticias, estamos o escuchamos cuando hay alguna mala noticia y esta pega en el valor de, de la acción, ajá, o del índice al que estamos apostando. Dependiendo la visión que se tenga, ya sea que se espere un mercado alcista o un mercado bajista, ¿no? Esta es la parte de especulación. Y bueno, la parte del arbitraje, pues consiste en obtener un beneficio traficando en diferentes mercados con un mismo producto que tiene precios diferentes entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo comprar una call o una put al mismo eh, en diferentes mercados, ajá, el mismo producto, pero que se cotizan en diferentes precios, ajá, que tienen diferentes precios para comprarlos. Y bueno, estas pequeñas diferencias pues harían que yo obtenga pues rendimientos, ¿no? Aquí pues bueno, hay que llevar mucho análisis, hay que llevar mucha investigación y dedicación para poder analizar las tendencias, las resistencias, estar al pendiente de las noticias y, bueno, revisar cómo se está comportando esta acción. Puede cambiar de un segundo a otro, ya sea subir o bajar su precio, ¿no? Y bueno, estos son los usos más comunes que se le dan a estos instrumentos derivados. Agradezco tu atención y bueno, si quieres seguir teniendo más información al respecto de lo que son las finanzas, suscríbete al canal, dale campanita, activa la campanita y bueno, seguiremos proporcionando información de mucho valor. Sin otro preámbulo, pues bueno, te doy las gracias por haber visto este tutorial. Hasta luego.